Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos de nuevo a todos a los talleres de AMPA del Colegio Pinto Rosales. Hoy inauguramos el tercer trimestre con un tema de gran interés y de gran calado, la prevención del acoso escolar. Pocas cosas nos preocupan más a los padres que el temor a que nuestros hijos puedan sufrir acoso en el colegio. Pero el tema del bullying es algo muy serio y también muy complejo. En el deseo de todos está el que ninguno de nuestros hijos llegue a estar nunca en una situación que nos haga plantearnos si está sufriendo el acoso en el colegio, pero como para tantas otras cosas, lo mejor es tener la formación necesaria para, si es posible, prevenir y evitar estos comportamientos, o para, llegado el caso, saber cómo actuar si desgraciadamente nuestros hijos se ven envueltos en un caso de acoso. Y además está la otra parte. Al igual que nos preocupa que nuestros hijos puedan ser víctimas de acoso, no menos angustiante es la situación del progenitor cuyo hijo es identificado como el acosador. Ya he dicho que el tema de hoy es muy complejo y muy sensible. Es que es tan complejo y nos afecta tanto a nivel emocional que a veces no lo sabemos interpretar y en ocasiones podemos llegar a querer identificar como acoso comportamientos que no lo son y podemos llegar a tomar acciones que no son las apropiadas para esa situación. Como decía Machado, hay que aprender a separar las voces de los ecos. Por eso también es tan importante tener la información que nos va a proporcionar nuestro ponente de hoy y es tan necesario formarse en todo lo que concierne a la educación y al desarrollo de nuestros hijos. Así que aprovecho para presentaros a Fernando Molina. Él es el ponente del taller de hoy, es pedagogo que ha trabajado este curso con nosotros en el taller de técnicas de estudio para los alumnos de quinto y sexto de primaria y es a quien tengo el placer de saludar. Hola Fernando, bienvenido. Hola, buenas tardes Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Yo además, antes de dejar ya a Fernando que tome el mando de este taller, que es lo que estamos además todos deseando, solo quiero mencionar una última cosa. En nuestro colegio y en todos los colegios existe un protocolo antiacoso, ¿no?, que está dictado por la Consejería de Educación, que no sé si Fernando tiene preparado abordar en su presentación o más o menos, pero al final del todo, si tenéis interés y hay tiempo, pues podemos también hablar y puedo contaros un poco cómo funciona el caso del protocolo de nuestro colegio. Pero vamos, que ahora sí, yo ya lo dejo y le paso la palabra a Fernando para que empiece con el taller. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Lo primero agradeceros que hayáis contado con nosotros para dar este taller. Bueno, va a ser más que nada una especie de sesión, media charlas, taller, sí, medio sesión, charla, taller, digamos, ¿no? Sí comentaros lo que lo hemos hablado antes al principio con Pablo, un poquito el tiempo que está pensado que dure, aproximadamente hasta las 7:30 hemos pensado, aunque luego depende un poquito del juego que deis o digamos, del grado de participación también. Bueno, nosotros somos Crecer Aprendiendo, somos un grupo de profesionales que trabajamos en el sector educativo, sobre todo hemos hecho hincapié en los últimos años en preparar materiales, preparar formación de aquellos asuntos que consideramos que son importantes que los chicos y chicas aprendan y que por los motivos variados que seguro que conocéis, pues no se ofrecen en muchos centros educativos. Muchas veces quizás sí se ofrece, digamos, en modo extraescolar, ¿verdad? Pero creemos que son cosas importantes. Bueno, entonces, como digo, vamos a estar más o menos hasta en torno a las, no sé si he dicho 7:30, en torno a las 7 más o menos acabaremos, pero sí que os voy a pedir una cosa que, bueno, que ya dependerá de vuestras circunstancias en este momento y es que participéis, ¿vale? Esto seguro que os lo dicen en todas las charlas y en todos los talleres y luego pues habrá alguno que se anime, otro que no, que quisiera animar si no puede, pero sí que lo dejo claro desde el principio que es mucho más interesante el taller si lo convertimos en vez de una charla, pues en una sesión de cambio de impresiones, de reflexión, ¿verdad? Y siempre es mucho más interesante abordar cualquier asunto, el asunto que sea, desde la realidad cotidiana de los que estamos aquí, ¿verdad? De situaciones que podáis haber vivido o de cosas que os puedan preocupar sobre este tema del asunto escolar. Es mucho más interesante partir de ahí que empezar un poco desde un punto de vista así como más teórico, más general, ¿verdad? Que puede ser interesante, por supuesto, pero que siempre es mucho más interesante partir de situaciones concretas que podéis... Hola, sí, Ángel. Hola, no sé si alguien quiere hablar. Bueno, comentaros que no sé si esta opción de mí tiene chat. Yo creo que sí tiene chat, sí. Aquí a la derecha tiene la opción de chat.
¿Vale? Entonces, bueno, como también es cierto que eso es un tema delicado, a lo mejor si hay alguna persona que no quiere, o sea, que quiere comentar algo, pero no lo quiere decir de viva voz, pues también se pueden comentar por aquí cosas en el chat, lo podemos mirar y podemos comentar en base a eso, ¿de acuerdo? En base a lo que nos escribáis por aquí por el chat. Bueno, entonces, como digo, me gustaría que ya empezáramos a hablar sobre este asunto. Y sobre todo, más que hablar yo, que también, que por supuesto que tenemos preparada una presentación y una exposición. Vamos a ver si me deja compartir. Ahora me está haciendo preguntas. Vamos a ver. He compartido una diapositiva. Mira, esto lo tenemos que haber probado antes, Pablo. A ver si funcionaba. ¿Se ve? Funciona perfectamente, sí, sí. ¿Verdad? Sí, bien. Sí, se ve muy bien. Vale. Bueno, pues preguntaros, a ver si alguna persona, bueno, quiere participar, sí sería bueno. Preguntaros lo primero, ¿por qué estáis aquí? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que hace que os hayáis apuntado a este taller o que estéis aquí o que estéis escuchando lo que estamos hablando ahora mismo? ¿Cuál es vuestro motivo para venir a este taller, para apuntaros? ¿Os preocupa algún asunto en concreto de este tema, del acoso escolar? ¿Simplemente estáis aquí pues porque queréis informaros sobre este asunto, porque habitualmente participáis en las actividades del AMPA? Pero sí que me gustaría saber si hay alguna motivación especial que podamos comentar al principio y partimos ya de situaciones o de pensamientos reales, ¿no? Acerca de este asunto. Porque este es un asunto, es cierto, que es delicado, ¿verdad? Pero que podemos abordarlo, bueno, desde el respeto y sin tampoco dar demasiados detalles, ¿verdad? Pero sí podemos hablar de cosas concretas, ¿vale? Hay una cosa que sí que... a ver, un momentito. Entonces, os digo desde ya que en el momento que alguien quiera participar, podéis interrumpir, ¿verdad? Porque no sé si aquí... En Zoom sí que hay una opción de levantar la mano, no sé cómo va muy bien esto aquí. Pero... Aquí lo mejor yo creo que es que cada uno se puede quitar el micrófono cuando quiera y pueda participar. De hecho, aprovecho para que Silvia Salom, si puede, de hecho, quitar su micrófono hasta que realmente quiera hablar, sería estupendo, porque a veces viene un poquito de ruido por ahí. Sí. Mira, lo has detectado. Vale. Sí que se nos estaba colando. Vaya, se ha ido, la hemos asustado. Pero que lo mejor, yo creo que cualquiera, cuando quiera, puede desactivar su micrófono y puede participar. Sí, activar, ¿qué te refieres? Sí. Además, tú tienes el poder de desactivar, que veo que como eres el organizador, y eso está bien. Por si algún ruido se cuela. Bueno, pues efectivamente, en cualquier momento, cualquier persona que quiera participar, y os voy a pedir, por favor, que participéis porque va a ser más interesante, de hecho, para todos, si partimos de opiniones directas, ¿verdad?, de puntos de vista reales, pues activáis el micro o bien lo escribís por aquí por el chat, ¿vale? Yo no sé, lo que no sé si yo al compartir voy a ver el chat, pero bueno, si está por aquí Pablo y alguno que pueda revisarlo, por favor. Yo te aviso si sale. Tú empieza y si hay alguien que escriba, yo te aviso. Perfecto. La primera pregunta sería esa. ¿Por qué estáis aquí? ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que os interesa de este taller? Y vamos a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, aquí ya hay una primera opinión en el chat que dice, me interesa identificar si mi hija está pasando por una situación así y tener herramientas para ayudarla. Muy bien. ¿Vale? ¿Alguna opinión más? ¿Alguna persona que nos quiera comentar por qué está asistiendo? Ya veo que probablemente hay muchos fans de las actividades del AMPA que no las conozco, pero tienen pinta de ser interesantes, ¿verdad? Por lo que hemos estado comentando al principio. Son las mejores, ¿va? Yo creo que es el mejor AMPA que hay en Madrid. No lo dudo. Vale. A mí lo que me gustaría es aprender un poco a identificar situaciones de bullying o de acoso y diferenciarlos de comportamientos, pues esos que pueden ser molestos, pero que no llegan a ser acoso, ¿no? Un poco para no activar este protocolo que puede poner en brete a otra familia innecesariamente. Claro. Muy bien. Claro, porque también hay situaciones que aunque no entren dentro de la definición de acoso, yo creo que sí que afectan mucho a los niños y a las familias y así lo manifiestan también muchas veces en otro tipo de reuniones, ¿no? Y a lo mejor cuando hay más asambleas de amigos, ¿no? Y se manifiestan. Entonces, a lo mejor, como bien dice Ángel, llamar acoso tiene una implicación también para la familia
del niño que es identificado como el acosador en esa situación, que tampoco se quiere, no se quiere poner a nadie en ese brete, ¿no? Como bien ha dicho. Pero que sí hay herramientas para actuar sobre esas situaciones, yo creo que todos lo agradeceremos. Muy bien. Pues efectivamente, efectivamente, una de las primeras cuestiones importantes es diferenciar lo que es acoso de lo que no lo es, ¿vale? Pero efectivamente puede haber situaciones de conflicto, puede haber situaciones de violencia, de agresiones, que no son considerados acosos, ¿verdad?, como tales, pero por supuesto que son importantes identificar primero, ¿no?, ¿verdad?, detectar, y son importantes abordarlos, ¿verdad? Es decir, que no por el hecho de que algo no sea acoso, no hay que quitarle importancia, ¿verdad? Y lo contrario, porque muchas veces los acosos pueden ser muy sutiles, ¿verdad? Y por el hecho de ser sutiles, no debemos de dejar de intervenir, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante al principio dejar bien claro qué es lo que es acoso y qué no es acoso. Y lo que vamos a centrar el taller, sobre todo la sesión, en acoso escolar, básicamente porque es lo que nos han solicitado desde el AMPA. Pero sí que vamos a tener cuidado en intentar no mezclar, digamos, la búsqueda de soluciones o las posibles actuaciones entre lo que sería un acoso y lo que no sería un acoso, porque entonces ya abrimos mucho el campo, ¿verdad? Y ya sí que se nos sería el tiempo. Bien, ¿alguien más? Porque ya veo que hay bastante gente. A ver, ¿cuántos somos? Somos bastante ya. ¿Alguien más quiere comentar el motivo por el que se ha apuntado al taller o está aquí presente? ¿Puede comentar un poco sus motivaciones? Vamos a partir un poco de esta primera reflexión que han hecho tanto Ángel como Dulce María, creo que se llama, sí. Vamos a partir de ahí porque además es un buen lugar de comienzo. Vale, pues la pregunta sería la siguiente, relacionada con lo que acabamos de hablar. ¿Qué diferencia un acoso escolar? Y os lo pregunto yo a vosotros. ¿Veis? No es que sea yo un poco cómodo, ¿verdad? En el sentido de no quiero evitar mi responsabilidad, pero es mucho más interesante si empezamos a darle vueltas a esto del acoso, ¿verdad? A que yo directamente os ofrezca la respuesta. ¿Qué sería aquello? Os pregunto, por favor, que alguien conteste. Somos un grupo como para que alguien aparezca por aquí y conteste. ¿Qué diferenciaría el acoso escolar de un conflicto así en términos generales o de una agresión en términos generales? ¿Alguien nos podría comentar su opinión o su punto de vista? Pues yo creo que una de las características relevantes sería que fuera repetitivo en el tiempo. Si es mantenido en el tiempo, pues yo lo identificaría como acoso, al menos lo veo característico. Y otra cosa es que trata de minar la autoestima de la persona que recibe el acoso. Esas dos cosas son las que yo creo que identificarían. Muy bien, Ángel. Vas bastante bien encaminado, ¿eh? Bien, ¿algún punto de vista más? ¿Qué diferenciaría una agresión, verdad? Una agresión concreta es un acoso como tal. Una agresión durante un mes aproximadamente, una agresión continua durante un mes sería un acoso. Siguiendo un poco el patrón que comentaba Ángel, ¿verdad? Sí, claro. Es continuado en el tiempo. Siempre tiene que haber una intención de humillar a la persona o a las personas que sufren el acoso. Pregunto. No tenéis que contestar a lo mismo, ¿sí, Ángel? Pero bueno, si quieres. A ver, el acoso sería, dice Dulce María, el acoso sería repetitivo y dirigido hacia una persona por sus características, género, creencias, grupo social. Muy bien. Yo creo que estáis dando respuestas bastante aproximadas o muy certeras, para decirlo más claramente. No vale poner acoso escolar en Google, que os estoy viendo. No, sí vale, sí vale. Y además aquí Google y YouTube nos ayuda a todos y bueno, esto es como las charlas de los bares, ¿verdad? Que ya no hay debate porque todo se consulta en el momento por Google y se acabó, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, vamos a ver si puedo compartir. A ver, no solo humillar, sino aislar a la persona, obviarla, ningunearla. Muy bien.
¿Veis? Van saliendo más matices muy interesantes. Puede no solamente haber una intención de humillar, sino aislarla, ¿verdad? Pero aislarla no sería de alguna manera una manera de humillar, me pregunto yo también, ¿verdad? Vale, pero estas reflexiones son interesantes, ¿verdad? Que vayan saliendo, es una especie de lluvia de ideas que nos ayudan a, bueno, sobre todo a poner la maquinaria, ¿verdad?, que tenemos aquí encima a funcionar y a pensar sobre ello, ¿verdad? Que siempre es mucho más interesante a estar, digamos, de manera receptiva que me ofrezcan respuestas sobre las cosas. Vale, pues vamos a ir un poquito... vamos a ver si me deja compartir. Es que además cada vez que comparto me pregunta. A ver. Me pregunta si voy a permitir compartirlo. Vale, ya está. Bien, pues efectivamente, bueno, una definición. Hay muchas definiciones de acoso escolar, pero efectivamente hay bueno, la palabra acoso, ¿verdad? Ya no es una cuestión de una agresión, ¿verdad? Sino que estamos hablando de, digamos, sí, de una agresión, pero que se mantiene en el tiempo, como decía el compañero. Y hay una intención, efectivamente también, hay una intención de intimidar, bueno, en algunos casos de humillar o de mostrar abusos sobre otra persona, ¿verdad? Hay diferentes maneras de acosar, ¿verdad? Y me imagino que sois conscientes, ¿no? La compañera también decía esto de aislar, ¿verdad? De excluir, es una forma de acoso escolar, efectivamente. ¿Vale? Pero sí tiene que haber tres elementos importantes para que consideremos, para que ya delimitemos lo que es un acoso escolar, ¿verdad? El primero es que tiene que producirse de manera reiterada en el tiempo, ¿vale? Que no es una cuestión esporádica, puntual, ¿verdad? Una agresión, un conflicto, una pelea al salir de clase. Eso no se, en principio, y vais a ver que digo en principio porque muchas veces, incluso desde el propio centro educativo, nosotros podemos identificar que se ha producido una pelea y porque es una pelea, ¿verdad?, en la que nos hemos enterado todos, ¿verdad?, de que ha habido una pelea, pensamos que es algo puntual, pero quizás esa pelea forma parte de un proceso más largo y que viene de más atrás y que puede ser una parte de un proceso de acoso escolar más extendido en el tiempo, ¿verdad? Entonces, como veis aquí, los matices son importantes y hay que ser precisos a la hora de detectarlo, ¿no? Y, bueno, de hecho, normalmente los colegios y los centros educativos deberían tener estos procedimientos para detectar lo que es un acoso de lo que es una pelea o una situación violenta momentánea, ¿vale? Hay una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de hablar de acoso escolar y es que tiene que haber un desequilibrio de poder, es decir, tiene que haber una situación en la que una de las partes tiene pocas o nulas posibilidades de defenderse, ¿vale? Porque, bueno, se considera que incluso una situación de conflicto alargada en el tiempo, pero en la cual las dos partes están situadas a un nivel más o menos equilibrado de poder, ¿verdad? Pues, en teoría, eso no se consideraría un acoso, ¿verdad? Tiene que haber una situación de claro y evidente desequilibrio. ¿De acuerdo? Bien. Estos serían los elementos que tienen que existir, ¿verdad? Entonces, como bien ha comentado la compañera, efectivamente hay diferentes tipos, ¿verdad? No solamente es el clásico modelo de acoso escolar, ¿verdad?, en el que hay una agresión física, digamos, física o por lo menos que sea explícita, ¿verdad?, que sea observable, ¿verdad?, claramente observable por el grupo, por los que están alrededor, sino que se puede realizar acoso de manera muy sutil, ¿verdad?, también. Diferentes tipos. Por un lado, la agresión verbal, ¿verdad?, que puede ser así la más habitual. Ahora veremos algunas estadísticas, ¿verdad? Luego podemos tener también las agresiones físicas, que también son las que clásicamente se consideran más acoso, ¿verdad?, porque son más evidentes. Pero, como muy bien decía la compañera, también puede haber casos de exclusión social, ¿verdad?, de expulsar a una persona del grupo o de no dejar que se incorpore, ¿verdad?, que serían formas más sutiles de acoso. Que esto también se puede producir de manera circunstancial o de manera puntual y no lo consideraríamos un acoso, pero cuando es de manera reiterada, pues ahí ya estamos, ¿verdad? Estamos hablando de una situación de acoso. Bien, agresiones, lo que se llaman agresiones físicas indirectas,
que sería cuando no hay una agresión directa sobre la persona en sí, contra la víctima, sino contra objetos o propiedades de esa persona, ¿verdad? Como puede ser, pues, esconder el material escolar, romperle el material escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tendríamos un tipo de acoso que sería digamos, el psicológico, ¿verdad? Que tiene que ver, pues eso, con las amenazas, con los chantajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Vamos a avanzar un poquito. Vale. Vamos a ver un poquito. Os pregunto, aunque seguro que ya lo habéis pensado, ¿quiénes serían los participantes? ¿O quiénes serían digamos, si esto fue una película, los personajes del acoso escolar? ¿Qué personas intervienen o participan? Por supuesto, la parte agresora, ¿verdad? Claro. Está la agresora, el agredido, y entiendo que también están los que están alrededor y lo detectan, ¿no? Ya sea participen activamente o no participen en absoluto ¿no? Pero entiendo que tienen un papel importante en todo esto. Exactamente. Sí, efectivamente. Puede haber uno o varios agresores, ¿verdad? Ese sería uno de los roles. Una o varias víctimas también. Y como decimos, tiene que haber un desequilibrio, ¿verdad? Entre ambas partes. Y luego sí que se diferencia habitualmente, aunque a veces que se mezclan y se meten en el mismo saco a los observadores, ¿verdad? A los espectadores. Pero sí que podríamos diferenciar entre dos tipos digamos, de espectadores, que serían, por un lado, los instigadores, ¿verdad? Instigadores podrían ser, o también estarían los reforzadores, que los podríamos poner dentro digamos, del ámbito de influencia del agresor, porque a lo mejor no agreden de manera directa, pero o bien pueden instigar al agresor a agredir, ¿verdad? O, y esto es algo bastante importante que tiene que ver con métodos de prevención, ¿verdad? O de intervención sobre el acoso escolar que veremos a continuación. Muchas veces estos reforzadores o los que aplauden, ¿verdad? O los que ríen al agresor son muchas veces los que quizá en algunas ocasiones pueden ser elementos determinantes a la hora de actuar contra el acoso escolar, ¿verdad? Porque si lo pensáis, de hecho, muchas veces los agresores básicamente lo que buscan es la respuesta de estos aplaudidores, ¿no? Como podríamos decir así vulgarmente, de estos palmeros, ¿verdad? Que refuerzan constantemente al agresor. De hecho, en ocasiones las agresiones se producen, ¿verdad? Cuando el agresor tiene su público, ¿verdad? ¿Y qué público? Pues el público que le refuerza, ¿verdad? Claro. Por supuesto que no estamos hablando siempre no estamos generalizando porque hay muchos casos de acoso, ¿verdad? Hay acosadores que, de hecho, no manifiestan o no necesitan este refuerzo, ¿verdad? Que pueden directamente ir de tú a tú, ¿verdad? Contra una víctima, pero el papel de los instigadores o reforzadores es importante, ¿verdad? Reconocerlos, sobre todo a la hora de intervenir sobre este tema. Bien, a ver, estoy viendo el chat, muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Bien, y luego estarían los espectadores o los observadores, como bien decía Pablo, que serían todos aquellos que están presentes en esta situación de acoso, ¿verdad? Y que, bueno, o se mantienen al margen, no son instigadores, no son reforzadores, pero están presentes y cada uno toma una actitud, bueno, diferente o igual, quizá, depende de la situación, ¿verdad? Bien, vamos a compartir, a ver, que cada vez que comparto me pregunta. Vamos a ver. Bien, entonces, como veis aquí en esta infografía que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, vemos una serie de características de los agresores. En realidad, esto no me parece demasiado relevante que hablemos de, bueno, pues tiene que ser fuerte físicamente. En principio no, ¿verdad? No tiene por qué ser. Sí que tiene que haber una relación de desequilibrio. Entonces, si el agresor, si no es fuerte físicamente, puede ser fuerte en otro sentido, ¿verdad? Es decir, tener capacidad de intimidar a otra persona no necesita ser físicamente fuerte, ¿verdad?
también pensamos que muchas veces los agresores responden al perfil de un chico, ¿verdad? Fuerte, grande, y no tiene por qué, ¿verdad? De hecho, también dentro del acoso escolar, pues participan como agresoras muchas chicas, es decir, no tienen que ser precisamente físicamente fuertes, ¿verdad? Bueno, sí que la víctima, por supuesto que tiene que estar en situación de desequilibrio, lo que hemos comentado antes, y aquí, como veis, en estas 3 columnas de los personajes o de los actores del acoso escolar, no aparecen claramente diferenciados los instigadores o reforzadores de los espectadores, ¿verdad? Y yo creo que sí que es un papel importante diferenciarlos, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar un poquito. Vale, no me gustaría detenerme mucho en el tema, en esta parte teórica, ¿vale? Pero sí que, fijaros, es interesante que nos preguntemos, porque muchas veces la formación que se da sobre el acoso escolar, básicamente nos limitamos a describir cuál es el perfil de un acosador, cuáles son los perfiles de las víctimas, ¿verdad? Y muchas veces no profundizamos en cuáles son las causas, ¿verdad? Yo creo que a la hora de detectar y de abordar este tipo de problemas, por supuesto que hay que tomar medidas inmediatas, ¿verdad? Cuando se detecta un caso de acoso escolar, incluso cuando se detecta un caso de violencia escolar, simplemente. Pero es bueno que para poder detectar, o sea, para poder articular métodos de intervención, y no solamente métodos de intervención, sino sobre todo métodos de prevención, es interesante entender un poco qué es lo que lleva a un acosador a acosar escolarmente. Entonces voy a hacer algunas preguntas, como veis aquí ya las tengo preparadas, y vamos a ver qué sale por aquí. ¿Por qué acosa un acosador? Las estoy viendo en pantalla, me imagino, sí que está compartiendo. Vale, vamos a ver si nos surgen algunas ideas sobre esto. ¿Por qué acosa un acosador? ¿Qué es lo que busca el acosador acosando, verdad? ¿Qué es lo que alimenta al acosador? Me refiero, ¿qué es lo que alimenta una situación de acoso? Porque como decíamos antes, no solamente es no solamente lo alimentan las ganas de acosar del acosador, sino, ¿verdad? Todo lo que sucede alrededor probablemente también esté alimentando o no, ¿vale? ¿Qué es lo que, la pregunta, qué es lo que hace que el acosador quiera seguir agrediendo y qué es lo que mantiene en el tiempo este acoso, ¿verdad? Son muchas preguntas, pero contestar lo que os surja, las ideas que os vengan a la mente. Hombre, yo entiendo que a mí que además me parece muy importante y me fascina el papel del acosador. Yo entiendo que nadie nace predispuesto o con ganas de acosar. Entonces, muchas veces yo ya que no tengo ni idea, identifico muchas veces razones familiares, ¿no? Y que pueden vienen del ámbito familiar. Y una necesidad de escapar de una realidad que no les es grata en otros lados, ¿no? A lo mejor fuera del colegio, no tienen una vida no sé cómo decirlo, ¿no? Todo lo estimulante o todo lo agradable que debería, y encuentran un sitio donde reforzarse y donde tener un papel de líder y donde ser importantes, ¿no? de esta forma, ¿no? Entonces, una carencia que pueden ser afectivas, que pueden ser de otros tipos, muchas veces supongo que serán afectivas o de escapar de algún tipo de problema que pueda haber mediante este reforzamiento de su personalidad, acosando, ¿no? Mostrando esa fortaleza y ejerciendo ese papel que para ellos será. Entonces, el problema yo creo que muchas veces es que es fácil empatizar con el acosador cuando tu hijo no es el acosado. Claro. Es que, entonces, a mí muchas veces, claro, si lo piensas, dices, pobrecillos, ¿no? Pobrecilla la persona, el acosador o la acosadora, tiene problemas y muchas veces son mucho más graves que los que tiene el acosado, perdón. Pero eso, cuando te ves inmerso en una situación y tu hijo es el que está sufriendo, eso salta por la ventana, eso salta por los aires. No puedes sentirlo mucho, pero aún así no. Empatizar es más difícil cuando eres afectado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna opinión más por ahí? Lanzo otra pregunta. ¿Nacemos acosadores? ¿No nacemos acosadores? Yo creo que no nacemos acosadores, que todos nacemos iguales. La maldad se adquiere, los hábitos, tanto buenos como malos, aquí es educación, se adquieren.
se maman del entorno y de varios entornos. El que más, el próximo, el familiar, el más cercano, el que vives día a día más horas, pero también del escolar, también del donde vas a jugar y ves al otro del parque o a la otra del parque, al otro niño. Se aprende conductas. Creo que el papel muy fundamental, tanto que me gusta mucho lo que estáis diciendo, pero es bastante teórico porque estoy viendo hasta ahora, más que eso, tendríamos que enfocar en la sociedad, porque creo que el problema viene de la sociedad, de los mayores. Y los pequeños pues maman, ven como la sociedad, que tenemos una sociedad que es del poder, se da mucha importancia a cosas que no las tienen y a del miedo, a no meterte en la mierda para que no te salpique. Creo que la cosa se terminaría si hiciéramos todo lo contrario. Cuando hay una situación injusta, la que sea, a nivel de que sea mayores, pequeños, deberíamos de enfrentarnos todos y no ser instigadores. Si todo el mundo hiciera esto, supongo que el acoso ya no existiría y que los acosadores, pues su falta de autoestima o donde venga el problema de acosamiento, ese de acosamiento que tienen ellos hay que provocar en otros, pues se terminaría y realmente se atajarían las causas de quien hace ese mal. Y luego, en cuanto a que habéis dicho, yo dije un poquito, porque bueno, pobrecito, pobrecito no, porque yo creo que violencia cero, no se puede, por mucha dificultad que tenga, no se puede decir pobrecito porque tiene esto y por eso lo hace. No, no se puede excusar eso, porque mucha otra gente tiene otras circunstancias también muy adversas y no tienen esa forma de acosar. Entonces, creo que pobrecita la familia que no sabe enfocar a este niño, no sabe educar, no sabe enfocarle bien por demás sus problemas y cómo tiene que resolverlos, como todos, sean de la índole y la gravedad que sean, y hacia dónde tiene que respetar a los demás, que creo que es una causa de respeto, que la sociedad de hoy día pues no se respeta a uno mismo cuanto más a los demás. Y ahí viene todo. Y luego, pues eso, el miedo y que la gente no se posicione desde posicionarse que es a favor de la justicia, lo más justo, por miedo a que le salpique las cosas. Vale, dos ideas interesantes. ¿Alguna opinión más? ¿Qué es lo que hace que un acosador acose? ¿De dónde viene este...? Yo quería preguntar, comentar cuando es un amigo, porque esto siempre lo hablamos en el modo escolar, pero cuando es un amigo que ves que tú notas que el niño pues tiene una edad de 6 años, 7 años, 5, que ves que la otra persona le quiere mucho porque es su amigo, pero te das cuenta de que le está acosando. Cuando viene de un amigo, pues, es un poco como perdido, ¿no? Porque él quiere a su amigo, pero su amigo le está haciendo a los demás que no le hablen, y etcétera. Uh-huh. Sí, pero te refieres a mí a que además de que no es un compañero del centro, sino que además el acosador... Sí, es su amigo, le quiere su amigo aunque se porte mal con él. O sea, por eso digo que una edad de 5 o 6 años que todavía no distinguen muy bien una cosa de otra. Hay una necesidad de aceptación probablemente. Claro. Bueno, aquí habría que diferenciar, y lo hemos dicho al comienzo, habría que diferenciar una situación de acoso, ¿verdad?, continuado en el tiempo, con una relación, bueno, que esto que comentas tú puede ser una relación un poco desigual, ¿no?, entre una de las partes, dos amigos, en las que un amigo es como abusón de la otra parte, ¿no? Eso es, y que consigue que los demás del grupo, de clase o de donde sea, pues también le dejan de lado, no le hablen, entonces Vale, está en su grupo de amistades. Vale, sí, bueno. Claro, ahí habría que dejar claro entonces que hasta qué punto eso es una amistad, ¿verdad? Es decir, hablar de esas personas como amigos cuando, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor ellos sí se consideran... No son amigos, pero está dentro de su círculo. Entonces, para ellos es muy difícil entender que su amigo que ha estado con él, de repente, pues empieza a comportarse así. Sí, efectivamente. Bueno, hablamos del acoso escolar habitualmente puede producirse perfectamente entre compañeros de clase, ¿verdad? Que bueno, que podríamos hablar de que están también en el mismo círculo. Vale, ¿algún comentario más? Porque veo por aquí, voy a leer... En el chat ha escrito Carmen. Sí. Creo que uno de los factores, dicen por aquí en el chat, que pueden favorecer y potenciar el papel del acosador es la necesidad de notoriedad social y el papel de líder o jefe del grupo. Y a veces se repiten conductas dañinas para los demás que se ven en el día a día para conseguir ser socialmente exitoso. Muy bien. Esto concretamente lo que acabo de leer es una de las cuestiones en las que sí que, aunque es cierto que hay muchos perfiles de acosador y que no podemos hablar de una causa única, pero sí que esta puede ser una causa más o menos habitual, ¿verdad?
y yo creo que sí que tiene, bueno, no sé si habrá algún estudio sobre esto, pero sí que puede tener digamos, un alto porcentaje de, digamos, de razones o de causa que puede haber detrás del acoso, y tiene que ver con la pertenencia al grupo, ¿verdad? Y esto ahora profundizaremos un poquito, pero siempre, si lo pensáis, la mayor parte de las veces los acosadores buscan un refuerzo grupal, ¿vale? De alguna manera. Es cierto que puede haber casos que no, ¿verdad? Pero esto siempre está presente. Y por eso un poco antes os comentaba que un elemento importante para intervenir sobre el acoso, ya no solamente para prevenir, sino para intervenir, es actuar, por supuesto que hay que actuar sobre el acosador, ¿verdad? Eso a nivel punitivo, si hay unas normas del centro, digamos, las sanciones punitivas siempre tienen que estar presentes en los centros. Nosotros cuando hemos organizado grupos de mediación escolar, que lo hemos hecho en algunos municipios de la Sierra, en los cuales formamos a alumnos para que hagan de mediadores, que esto no sé si se hará en vuestro colegio, si queréis al final hablamos un poquito de esto, pero lo habitual es que cuando se producen situaciones de acoso o de conflicto, violencia, ¿verdad? Las normas siempre se aplican, ¿verdad? No por el hecho de que vaya a haber una mediación o una intervención para arreglar la relación entre las personas que se han enfrentado, no por el hecho de trabajar de modo educativo, hay que olvidar la parte normativa, ¿verdad? Porque entonces, bueno, ya sabéis, ¿verdad? Si yo me ofrezco a que se haga una mediación en mi conflicto y eso va a implicar que me libro de las sanciones, pues me voy a ofrecer, ¿verdad? A lo mejor de manera no sincera, ¿no? Bien, ¿algún comentario más? ¿Algún motivo más que detectéis por ahí? ¿O que hayáis pensado, que se os haya ocurrido? Hola. ¿Alba? ¿Sí? Sí, hola, ¿qué tal? Pues yo es que tengo dudas sobre si todo el mundo puede ser un acosador o acosadora, ¿no? Es decir, creo que a la pregunta de si el acosador nace, yo creo que no es solo una causa, ¿no? Yo creo que es como multifactorial, es decir, creo que hay algo psicológico detrás, ¿no? O sea, seguramente hay algún rasgo de personalidad que te lo vaya bueno, un rasgo de personalidad que lo tengas, un entorno familiar y un entorno social que lo propicia. Entonces yo creo que, claro, sumando eso, si todos los otros factores son negativos, creo que tenemos al acosador o a la acosadora, ¿no? Por eso creo que no solo es una cosa y no creo que sea la sociedad la que hace acosadores, sino que se tienen que dar varios factores y el colegio es donde tiene que identificar el antes, ¿no? El antes para que esa persona no se convierta en acosador o acosadora. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Hay una multiplicidad de factores que, pues, cuando convergen, pues tenemos más opciones de que se produzca, ¿verdad? También hay factores limitantes también, ¿verdad? Que es cuando tú te encuentras con un perfil de este tipo, de una persona o unas personas que pueden ser acosadoras, tú puedes hacer o puedes generar dinámicas en un grupo, dinámicas no puntuales, sino construir un ambiente grupal que impida que esas personas, ¿verdad?, puedan ejercer ese acoso, ¿verdad? Y esto sí, quizás es la manera interesante, ¿no?, de abordarlo. Pero sí es cierto que yo creo que son factores que se van juntando, ¿verdad?, y que al final, que no es una única causa. Es cierto que cuando hablamos de la sociedad, bueno, claro, al final la sociedad es todo, ¿verdad? Estamos hablando de una idea como muy general, ¿verdad? Pero bueno, los que tenéis hijos sabéis que hay chicos y chicas que de repente vienen digamos, de serie, ¿verdad? De la fábrica, ya vienen como muy inquietos, ¿no? Con mucha energía y que muchas veces, bueno, también es cierto que ya sabéis que la configuración cerebral no empieza en el momento de nacimiento, ¿verdad? Que hay 9 meses de embarazo y que todo lo que pase en esos 9 meses de embarazo también afectan a la criatura, ¿no? Pero sí es cierto que hay chicos y chicas que vienen ya, digamos, de serie, ¿no? De la fábrica con un nivel de inquietud y de actividad que bueno, no que por ello vayan a ser acosadores ni violentos, pero, fijaros, sí pasa una cosa, y es que cuando los chicos son tranquilos, cuando los niños vienen a este mundo y son niños tranquilos, pues todos estamos muy a gustito, ¿verdad? Porque no nos complican la vida, me come, me duerme, etcétera, etcétera, no me puedo quejar.
Pero cuando los niños vienen inquietos de serie, ¿verdad? Pues esto ya, ¿verdad? El orden establecido digamos, y el mundo en el que se incorporan, pues empieza a producir choques, ¿verdad? Y esto no necesariamente convierte a una persona o un niño en agresivo, sino que hay que aprender a gestionar este tipo de perfiles, ¿no? Entonces, cuando yo hago la pregunta de si nacen o se hacen, pues yo creo que básicamente se hacen, en definitiva, pero sí que hay perfiles diferentes de chavales, ¿no? Unos chavales pueden ser más propensos que otros, ¿verdad? ¿Algún comentario más? Que vamos a incidir en esta parte, que yo creo que es un poco la más interesante, y sobre todo vamos a intentar, aunque es cierto que en principio lo hemos orientado desde el punto de vista escolar, porque también como AMPA pues es un poco la idea, pero aquí los que estáis, o sea, probablemente hay algún profesor, pero que seáis profesor, pero estáis como padres y como madres. Entonces, quizás también es interesante orientarlo desde el punto de vista familiar, ¿no? ¿Algún comentario más? Si se hacen o se nacen los acosadores, ¿se hace o se nace ser víctima? ¿Qué opináis? ¿Una víctima se hace? Otra voy a decir que se hacen, porque de hecho yo creo que una persona, por ejemplo, a mí me puede acosar hoy y yo era perfectamente, y de pasar de ser acosado a ser acosador también, con lo cual es una cosa que evidentemente por esa lógica se hace, vamos, no se nace. Se hace. Sí, claro, porque ya te digo, puedes ser acosado y puedes pasar precisamente, no es el papel siempre de víctima o de acosador, sino que puedes ejercer diversos papeles a lo largo de tu existencia, ¿sabes? Según también tus circunstancias, con lo cual eso me da a entender que las personas se hacen, tanto de un rol o del otro. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, creo que muchas veces está ligado, ¿eh? Yo creo que hay muchos que han sufrido, a lo mejor, es que, claro, no sé si llamarlo acoso, ¿no? Pero cuando hablamos de carencias, hay gente que tiene alguna dificultad de pequeño que le hace coger mucha rabia al mundo por alguna vivencia que haya tenido y que le haga acumular mucha rabia, que él se identifica a sí mismo como una víctima. Y que pase de ser víctima precisamente por esa rabia a ver al mundo un lugar hostil y a tomar el papel de líder y llegar a ser acosador, ¿no? A creer que el mundo no le debe nada y que él está potentado, ¿no? Tiene las facultades y tiene el derecho en este mundo hostil hacer lo que crea que le viene mejor para él, ¿no? Sin pensar en la sociedad, sin pensar en los demás, sino para su propio beneficio. Y pasar de identificarse como víctima a ser identificado como acosador, yo creo que no es tan difícil pasar. Vale, gracias. ¿Algún comentario más? Bien, hay algunos estudiosos de ese tema, sobre todo, bueno, personas que vienen del ámbito de la disciplina positiva, lo que decíamos antes al principio, Pablo, que identifican un único perfil psicológico tanto en el acosador como en el acosado, como en la víctima, ¿vale? Y voy a explicar un poco cuál es el planteamiento. Yo no quiero tampoco decir que este planteamiento, ya sabéis que en la ciencia siempre hay muchas corrientes, ¿verdad? Y tampoco esta corriente tendría por qué definir de manera objetiva y definitiva esta realidad que estamos hablando, ¿verdad? Pero sí que creo que es un planteamiento interesante, ¿no? Y normalmente se habla de un único perfil psicológico de niño o de niña, pero que toma dos decisiones opuestas, ¿verdad? Y que al ser opuestas, aparentemente opuestas, pueden dar la impresión de que no puede haber el mismo perfil psicológico detrás, ¿verdad? Entonces se habla de... Vamos a ver si tengo aquí alguna diapositiva que pueda acompañar. ¿Vale? Se habla mucho de los perfiles familiares. Vamos a ver. Que me pregunta otra vez. Vale, se habla mucho del perfil familiar, ¿verdad? Y del estilo educativo en las familias. Entonces, de lo que se nos está hablando es que cuando nosotros corregimos y nuestra disciplina, digamos, la manera de disciplinar a nuestros hijos, digamos, tiene cierto sesgo de negatividad o no está planteada desde el punto de vista positivo, sino que se plantea desde el punto de vista del castigo o de la corrección,
esto genera un perfil psicológico, ¿verdad?, en los niños que puede derivar en dos decisiones, ¿verdad? Yo reacciono de manera agresiva tal y como mis padres me tratan, o lo contrario, yo reacciono de manera apocada, me autoanulo, ¿verdad?, como una respuesta psicológica básica, ¿no?, ante este estímulo o ante esta forma de estilo educativo parental, ¿no? Entonces, fijaros, cuando hay un perfil emocional de los padres que es poco cariñoso, ¿verdad? Aquí, porque hay poco afecto o hay poca, por parte del niño, sensación de integración familiar o de sentirse aceptado por su familia. Por supuesto, estamos hablando ya sabéis que hay diferentes graduaciones. Tampoco podemos generalizar y no podemos decir que por castigar por castigar a nuestros hijos vayan a ser, acosadores. Pero más o menos hablamos de perfiles así en términos generales, ¿verdad? Entonces, determinados perfiles emocionales de los padres y de las madres, determinado grado de permisividad hacia las conductas agresivas, ¿verdad?, determinados métodos de corrección, pues lo que pueden hacer es configurar o no configurar estos perfiles, este perfil psicológico del que estamos hablando, ¿verdad?, que es un perfil en el que, consideras que las cosas se solucionan o se arreglan de esta manera de la que estamos hablando, ¿verdad? Yo, de ese cuadro que me ha parecido muy interesante, claro, lo que pasa, la reflexión que me viene es probablemente los que hay aquí o la parte que eso está muy bien para prevenir el criar a una persona, a un niño que pueda llegar a ser un acosador. Y me parece interesantísimo, ¿no? Pero que probablemente los que estemos en esta reunión o los que se apuntan a los talleres de Lampa, sí, probablemente difícilmente son los que entran dentro de esa categoría, ¿no?, sino que están más dentro de los que yo he hecho las cosas correctamente, yo he enseñado empatía a mi hijo, yo no tolero los comportamientos violentos y estoy recibiendo a cambio un comportamiento violento por parte de otros que encima en sus familias no se ataja. Y que, claro, estas charlas, lo ideal habría sido que se apuntara a todo el mundo, ¿no?, pero también, sobre todo, aquellos que estuvieran preocupados porque sus hijos pudieran tener ese perfil acosador, que yo no sé si, por desgracia, están aquí. Pero perdona, era solo por darte un puente mientras seguías la charla. Sí, digamos a nivel práctico, sí. Puede ser más útil o más práctico enfocarlo desde la práctica de si mi hijo se encuentra con una situación de este tipo, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar? Claro. Vale. Sí, por eso muchas veces este tipo de sesiones o de charlas a veces se centran en la parte teórica de describir toda la situación, los perfiles, etcétera, etcétera. Y salen pocas cosas concretas útiles. Por eso yo al principio siempre intento preguntar un poquito a ver de qué situaciones concretas partimos y si a partir de ahí podemos sacar buenas ideas, ¿no? Que sean aplicables en la práctica, ¿no? Pues claro, pero por ejemplo, yo te pongo un caso, los casos de una persona que considera que su hijo está sufriendo acoso, o por lo menos a lo mejor no entra dentro de la definición como para que se active el protocolo del colegio, pero tu hijo llega jodido a casa, o tu hija sabes que está recibiendo un comportamiento por parte de compañeros o compañeras continuado en el tiempo que le hace infeliz y tú lo consideras que está siendo abusado. Sin embargo, ¿cómo afrontas esa conversación con la familia de la persona que te identificas como acosador? Sobre todo cuando esa familia a lo mejor tú sabes que no va a recibir la noticia, no va a recibir esa charla de forma amistosa. O a lo mejor no hay que hablar con esa familia. A lo mejor es una cosa que deben... A mí me gusta mucho la idea
de la mediación de propios, de compañeros, de la mediación dentro de los iguales, del grupo de alumnos. A mí me parece que probablemente sea lo que mejor funciona y que no está implementado, ya te lo digo, te respondo a la pregunta que hiciste antes, no está implementado en nuestro colegio, pero que me parece una figura muy interesante. Bueno, pues efectivamente, a ver, lo ideal es primero darnos cuenta, lo que hablábamos al principio, detectar si realmente es un caso de acoso concreto. Yo creo que los centros educativos tienen que intervenir tanto en situaciones de conflicto, de violencia, que no consideramos acoso, ¿verdad? Como, por supuesto, en situaciones de acoso, ¿vale? Y entonces, lo que sucede es que cuando los centros educativos, ya sabéis, que tienen como cierto pánico, entre comillas, y no hablo del vuestro porque no lo conozco, pero tienen pánico, entre comillas, a que de repente alguien pueda determinar que hay una situación de acoso en su centro, ¿verdad? Porque eso ya, digamos, ya nos cuento los privados y los concertados en ese sentido, ¿verdad? Ya es como que la reputación, ¿no? Se ve tocada. Entonces, en realidad, cualquier situación de violencia, tanto si es conflicto, una agresión esporádica o una situación de acoso, es el propio centro, sobre todo cuando se dan en las propias aulas, por supuesto, en los propios límites del centro educativo, son ellos los que tienen que tomar medidas. Entonces, ¿qué podríais hacer vosotros como padres y madres si de repente, ¿verdad?, detectáis o pensáis que vuestro hijo o vuestra hija está siendo víctima de acoso? Pues primero vamos a ver algunos síntomas que podrían indicarlo, ¿vale? Y esto también es un poco teórico, voy a ir muy rápido, ¿verdad? Pero sí que nos va a venir un poco bien para contextualizar, ¿vale? Algunos posibles síntomas físicos, ¿verdad? Como, por ejemplo, digamos, el desarreglo, quizá, ¿verdad? Algún tipo de roto en la ropa podría ser también, ¿verdad? Síntomas psicosomáticos, por ejemplo, ¿verdad? Aunque estamos hablando, quizá esos ejemplos son ya de situaciones un poco más graves, pero sí que puede haber síntomas que denoten una situación de acoso o una situación de agresión física, ¿verdad? El hecho de no querer ir a clase, ¿verdad? O de perder la motivación para ir a clase también puede ser un síntoma, ¿verdad? El bajar el rendimiento académico también podría ser un síntoma determinante de que algo está pasando ahí, ¿verdad? El hecho de que cuando le preguntas qué tal te ha ido en clase o en el cole, pues que no dé mucha información cuando normalmente la estaba dando, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunos ejemplos que son un poco bruscos, ¿vale? Una bajada en el sentimiento de autoestima, ¿verdad? Cambios bruscos en el estado de ánimo, de repente que muestre cierta irritabilidad, ¿verdad? O cierta ansiedad, ¿verdad? Eso pueden ser síntomas de que algo está sucediendo. Y yo creo que esto vosotros, que sois los que mejor conocéis a vuestros hijos, pues lo detectáis perfectamente. Bien, entonces, aquí lo que sí que sería interesante es buscar un espacio, tanto físico como temporal, para hablar con ellos, ¿vale? Para hablar con ellos y preguntarles tranquilamente, ¿vale? Súper importante, ¿verdad? Cuando les preguntamos para poder detectar si realmente hay una situación de acoso o ha habido una situación de agresiones o conflictos reiterados que no se consideran acosos, pero que también hay que intervenir. Sí que es importante cuando les preguntamos, lo primero, dejarles claro que no es responsabilidad de ellos, primero, que no es culpa de ellos, porque esto es una sensación siempre que muchas veces los chavales tienen, es decir, me están agobiando y de hecho por eso muchas veces no lo cuentan, porque se sienten avergonzados, ¿vale? Entonces, abrirnos plenamente para que ellos sientan que van a ser escuchados y que no van a ser juzgados, ¿vale? Otra cosa importante que muchas veces, las familias hacemos, y es, si te pegan, defiéndete, ¿verdad? Entonces, eso de si te pegan, defiéndete, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos cargando toda la responsabilidad de esta situación en una persona o una personita que a lo mejor tiene 8, 9, 10, 11 años, ¿verdad? Entonces, eso sería cargar sobre sus espaldas ya no solamente la vergüenza de que me están agrediendo, acosando, excluyendo, insultando, etcétera, etcétera, sino que encima yo tengo que buscar una solución, como si ellos fueran los responsables de esta situación, ¿vale? Entonces, estas dos cosas súper importantes al principio. Crear un espacio físico y temporal para
que el niño o la niña se sienta lo suficientemente cómodo y confiado como para contarlo todo con pelos y señales. Entonces, a partir de ahí, sí es interesante que tomemos nota, que apuntemos toda la información, todos los detalles que nos pueda estar dando el chico o la chica. Preguntar y repreguntar. Y a cada respuesta que nos dé nuestro hijo, no juzgar. No juzgar, no decir, pues lo que tienes que hacer es esto, pues yo habría hecho lo otro, pues no vayas para acá, no, porque ya sabéis que en el momento que juzgamos, esto corta la comunicación, ¿verdad? Y aquí lo que queremos es sacar la información necesaria y la información relevante para poder actuar sobre esta situación, ¿vale? Esto es importante y tiene mucho que ver con cómo nos comunicamos con nuestros hijos. En realidad, el no juzgar y el no decir permanentemente a nuestros hijos lo que tienen que hacer, esto es algo que deberíamos hacer en realidad en el día a día, ¿verdad? Por supuesto que hay situaciones en las que hay que dejar claras las cosas, ¿verdad? Pero esto debería ser así siempre, ¿verdad? Porque, y sobre todo en este tipo de casos en los que hay un sentimiento de vergüenza de los chavales, pues lo que es lo que menos ayudaría. Entonces, una vez tenemos toda la información posible sobre esa situación y si estamos hablando de acoso escolar, si vemos que toda esta situación se ha alargado en el tiempo, fijaros, hay unas estadísticas que ahora si queréis os las pongo, que nos habla de que como media, ¿verdad? El tiempo que se tarda en detectar un caso de acoso escolar es aproximadamente 1 año, ¿vale? Es decir, que un chico o una chica puede estar durante 8, 9, 10, 11, 12 meses aguantando, ¿verdad? Hasta que realmente al final alguien se da cuenta que hay una situación de acoso, ¿vale? Entonces sí que es interesante e importante el momento que se detecte cualquier posible síntoma, empezar a contemplar la posibilidad de que se pueda producir un acoso o que esté sucediendo algo importante, ¿verdad? Bien, ¿qué opináis sobre esto? ¿Algún comentario? Vale, una vez que hemos tomado, se trata de recopilar información, ¿vale? Una vez que hemos tomado nota, por supuesto, si esto se produce en el centro educativo, hay una responsabilidad del centro educativo, ¿verdad? Y ya no es tanto lo que estábamos comentando antes de, bueno, y voy a los padres de este niño y les digo esto, les digo lo otro. Bueno, hombre, si tú consideras que puedes abordar la situación directamente hablando con los padres, pues se puede hacer, ¿no? Si hay confianza, si son chavales pequeños muchas veces, incluso estas cosas se pueden solucionar sobre la marcha de manera inmediata, ¿verdad? Y muchas veces de un día para otro los chavales se les pasan este tipo de cosas. Pero hay una responsabilidad por parte del centro educativo y el centro educativo tiene que tener unos protocolos de actuación tanto para situaciones de conflicto generalizado de cualquier tipo, como para situaciones de acoso. ¿Vale? Bien, entonces, es interesante que los centros educativos, además de tener protocolos de intervención, tengan protocolos de prevención. ¿Vale? Y la prevención tiene mucho que ver con el hecho del clima y la cultura que generamos en un aula, ¿vale? Y esto es una cuestión y una responsabilidad que tendrían que tener los centros educativos. No solamente enseñar matemáticas, no solamente enseñar naturales, ¿verdad? Sino enseñar a los chicos y a las chicas a convivir en un aula, ¿vale? Y esto es algo que hay algunos centros que lo hacen, otros que no, hay algunos profes que lo hacen, otros que no, ¿verdad? Y cuando hay problemas y hay situaciones de acoso, pues estamos diciendo que hay causas familiares, por supuesto, pero estas causas familiares se pueden atenuar si tú generas un clima en el aula que evite estas situaciones. Bien, no sé si queréis comentar algo respecto a lo que hacer como familias si detectáis lo que hemos estado hablando hasta hace un momento. Pues como bien ha dicho una compañera antes, este también es un poco nuestro punto de vista. Está aquí en el chat escrito. Hay una cierta necesidad de notoriedad social, ¿verdad? De un papel protagonista, ¿verdad? Por parte del acosador. Bien, entonces, también hay algunos teóricos sobre este asunto que lo que nos hablan es que en realidad el trasfondo de todo esto es que tienen tanto los acosadores como las víctimas, que como digo, pertenecen a un perfil psicológico en ocasiones único, tienen una dificultad de
digamos, de ser aceptados, de sentirse aceptados por el grupo, ¿verdad? Un problema quizá de habilidades sociales, un problema de que quizá no saben establecer vínculos con sus iguales, ¿verdad? Y esta manera de proceder en la que yo me siento que no soy nada en este grupo y de esta manera consigo ser alguien, pues quizá tiene más que ver con ¿verdad? Con cómo consigo yo en el aula que todos mis alumnos, y es una responsabilidad de los profes, del centro educativo, vuelvo a incidir ahí, cómo consigo yo que todos mis alumnos se sientan partícipes, se sientan que están no de manera aislada en este grupo, sino que son una parte del grupo y que yo, como grupo, como integrante del grupo, si hago algo contra otra persona de mi grupo, en realidad me estoy haciendo en mi contra, ¿vale? Pues esto también es algo que deberían trabajar los centros educativos, ¿vale? Y quizá todo esto nos ahorraría muchos problemas. Yo te digo, Fernando, que en el protocolo que hay en el colegio, lo que hay es una herramienta que ya aprovecho para que se llama Socioescuela, que es una herramienta de la comunidad autónoma, ¿no? que la Consejería de Educación pone. Entonces tiene preguntas que se les pasa a los niños en primaria y se les pasa a principio de curso. Y entonces, respondiendo a esas preguntas, luego la herramienta esta de Socioescuela evalúa las respuestas que se han dado a esas preguntas y se analizan de forma compleja, seleccionándolas y se detecta si hay comportamientos que no son sanos y se trabaja sobre ellos. Luego se trabaja sobre ellos, sobre todo normalmente en grupo o si hay un caso detectado de un acosador, claro, pues se trabaja individualmente y se hace un seguimiento más claro. Pero yo lo que sí que te digo es que, claro, yo tengo dudas. Mis dudas, por ejemplo, son cuando hablas con el colegio de acoso, ellos enseguida te frenan. Acoso es algo muy serio, muy grave, sí. No solo es continuado en el tiempo y que tiene unas connotaciones y tiene unas derivadas muy, muy chungas. Mientras que la mayoría de las cosas que se dan son casos no deseables, conductas no deseables, pero que no entran dentro del término acoso y que por lo tanto no generan un protocolo de antiacoso, ¿no? Sí que pues los profesores están más atentos, hay una cierta participación y desde luego trabajan en la prevención también en el área, por ejemplo, de valores. A mí me consta que lo trabajan y en eso en el colegio se trabaja. Pero hay muchas veces que aunque te digan que lo están trabajando y aunque no sea acoso, pues los padres dicen, pues a mi hijo no será acoso lo que le están haciendo, pero me llega joder. Y entonces hablar, o sea, tú no puedes poner con otra familia a poder hablarles de disciplina positiva y de cómo tienen que educar a sus hijos. Claro. Y en el colegio tampoco te van a decir que eso es acoso, entonces te ves en una situación difícil. Que también, por otro lado, yo también he hablado con educadores, con profesores, que dicen que es que no suele ser buena idea tampoco intervenir, que muchas veces lo mejor es que sean los propios alumnos los que solucionen esos problemas, porque cuando intervienen los adultos lo que hacen es generar un conflicto más grande del que había y generar un problema más grande. Entonces yo ahí el conflicto lo tengo yo, que yo no tengo muy claro. Afortunadamente yo, mis hijos no tengo de momento esos problemas, pero te digo que cuando he oído hablar de estos temas yo no sé si tú lo sabes decir qué es lo que habría que hacer o cómo se debería actuar, porque a mí me parece que ahí se crea un conflicto que no sabes muy bien qué hacer. A mí, ya te digo, que la idea que has dicho y que si puedes ahondar, yo creo que incluso lo podemos proponer en el colegio, la de la mediación de los iguales, me ha parecido una idea fantástica. Sí. Sí, bueno, también depende de las edades, porque cuando los chavales son pequeños, bueno, la mediación normalmente requiere cierta preparación, cierta formación. Es decir, no solamente es posible hacer una mediación con buena voluntad, ¿vale? Es decir, yo quiero mediar y quiero ayudar. No, hay que tener unas pautas y unas estrategias y también unos protocolos en el proceso de mediación, ¿no? Correcto, sí. Entonces, esto en realidad es algo que debería manejar el centro educativo, el formar en caso de que se decida que va a haber un grupo de alumnos de mediación, que efectivamente, como tú dices, es muchísimo más efectivo y muchas veces las cosas, incluso los conflictos, se diluyen casi de manera instantánea, no de manera, no por sí mismos, sino cuando hay una intervención de los propios alumnos, ¿verdad? Y muchas veces es eso, es lo que tú dices, que muchas veces nosotros complicamos las cosas o ya se meten las familias, ¿verdad? Ya la cosa se lía más
y sí que funciona, pero sí que hay que hacer una formación previa, ¿vale? Bueno, funciona, digamos, dentro de lo que todo funciona, que a veces funciona mejor y a veces no funciona tan bien, ¿verdad? Pero sí es una buena estrategia. Y entonces, en realidad, ahora si queréis incidimos un poco en esto, pero yo quería también, para que nos quedemos así un poco satisfechos, no sé si con el asunto de qué hacer en el caso de que mi hijo yo note que está siendo acosado o que hay una situación de violencia. Por supuesto, lo más importante, vuelvo a repetir muy brevemente, y es solicitar información de nuestro propio hijo y ver si realmente hay una situación real, si se está extendiendo en el tiempo, si es algo esporádico, ¿verdad? Y ver realmente lo que está sucediendo. Y para eso es súper importante preguntar al chico o a la chica, preguntar incluso a los amigos, al entorno, etcétera, etcétera. Y con toda esa información tomar una decisión. Si veis que se puede intervenir de manera esporádica e incluso resolverlo con la familia del acosador o del agresor, pues podría ser, pero también se puede recabar todo este tipo de datos y solicitar una reunión con el equipo directivo del centro y plantearlo claramente. Mi hijo dice que ha pasado todo esto, pues vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Este sería, digamos, el procedimiento más, más formal, digamos, de hacer las cosas, ¿vale? No sé si queréis que incidamos en esta parte y voy preparando la diapo del tema de la mediación. ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, este es un protocolo que bueno, no es el protocolo oficial de una comunidad autónoma, pero sí que pueden venir aquí ideas interesantes, ¿vale? Lo que estamos hablando, ¿no? De qué hacer una vez que... A ver, un momentito. Bueno, no sé si alguien, mientras Fernando recupera su audio, si alguien quiere intervenir o decir incluso, no sé, hablar de algún tema particular de nuestro colegio, mientras él... pues es un buen momento, porque hasta que Fernando no recupere la voz. Sí, Pablo, mira, yo te quería preguntar una cosa que antes lo has Sí. mencionado, el tema de la sala socioescuela, lo has llamado, me parece, ¿no? Sí. Que es como la que tienen en nuestro colegio, que no es mediación y que parece ser que al principio de curso les hacen unas preguntas individuales, me parece, ¿no? Correcto. A mí es verdad que a mí me vinieron un día los niños y me comentaron que se les había llamado, no a toda la clase, a lo mejor se hizo en otro momento y no lo vieron, pero que se llamó a determinados niños para preguntarles. Eso fue a principio de curso. Sí, se hace a principio de curso. Vale, y no se vuelve a hacer a lo largo del curso porque no sé si, claro, a principio de curso, pues a lo mejor es cuando quizás menos problemas hay. Conforme va pasando el tiempo se van agudizando los conflictos. Pues por lo que me dijeron, la herramienta se pasa a principio de curso y si no pasa nada raro se vuelve a pasar a final de curso. Si no pasa nada raro significa que si ellos creen que hay motivos para pasarla durante el curso en algún momento, la pueden volver a pasar y vuelven a realizar ese estudio. Si no, la pasan 2 veces, una al inicio de curso y otra al final para evaluar cómo ha ido el curso. Vale, porque sí que sería interesante, pues claro, un poquito más en medio, ¿no? Porque al final ya no se puede a lo mejor hacer nada de lo que ya haya pasado y al principio todavía no ha sucedido. Lo que sí que hay entre medias es ellos, y si alguien detecta un caso o está preocupado por un caso de acoso o de mal comportamiento hacia sus hijos, sí que se lo debe poner en conocimiento del colegio. Entonces, ahí el colegio lo que empieza hay como un protocolo de observación. Están 15 días observando al niño por parte de la tutora, de otra persona del centro y si realmente se detecta caso de acoso, la Comunidad de Madrid pone a una tercera persona que también se pasa 15 días en el centro mirando. Pero eso solamente, la persona de la Comunidad de Madrid solamente interviene cuando el colegio ha notificado a la consejería o a quien corresponda que se ha detectado un caso de acoso o posible caso de acoso en el que creen que es necesario que intervenga la Comunidad de Madrid. Entonces sí que se produce esa observación durante 15 días y luego y durante ese tiempo se tienen conversaciones con la familia, con ambas familias, además de forma separada, con la familia que ha notificado el acoso y sobre todo con la familia del
el niño que ha sido identificado como acosador, para intentar trabajar con ellos sobre las razones, sobre lo que se está viendo sobre el comportamiento de sus hijos e intentar modificarlo. Si se cree que pasado ese tiempo se ha reconducido la situación, se vuelve a casa, no se toman más medidas y se acaba. Luego hay otros casos que son más complicados, en los que, por ejemplo, pueden llegar a intervenir los servicios sociales y hay otro tipo de intervenciones. Vale, gracias. No, nada, faltaría más. Vale, bueno, lo que pasa es que lo que tengo aquí respecto a lo del grupo mediador es es una información que no sé si a lo mejor va a resultar muy interesante, porque tiene que ver con un poco el proceso de formación de los chavales, etcétera, etcétera. En realidad, bueno, lo voy a poner mientras os cuento brevemente, pero no voy a incidir mucho porque digamos que está detallado. A ver, un momentito. A ver si me deja cargar esto. Aquí. En lo que inciden estas imágenes que voy a poneros es en un poco cómo se organiza el proceso de formación. A ver. Ay, Dios. La diapositiva es lo que quiero poner. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Vale, perdonad. Estoy habituado a trabajar con Zoom, pero no con Meet. ¿Sí, se ve ahora? Se ve y se te oye. Estamos... Vale. Comento, no voy a explicar, bueno, si queréis echar una miradita a las diapos estas que pongo, pero no voy a detallarlas mucho. En realidad, el grupo mediador efectivamente es eso. Lo que estábamos hablando antes, son alumnos que reciben una formación y cuyo objetivo es, digamos, generar un escenario de mediación entre las partes en conflicto, ¿vale? Mirad, es súper importante, que es un poco lo que os he comentado antes, cuando hablamos del caso de que vuestro hijo sintáis que hay una situación de acoso y, por supuesto, es no juzgar y básicamente escuchar, pues en el caso de la mediación, una de las cosas más importantes y más relevantes y lo que más cuesta conseguir es que los alumnos mediadores ni juzguen, ni den su opinión, ni den soluciones, porque realmente un proceso de mediación no consiste en que haya alguien experto que va a decir exactamente lo que hay que hacer, ¿verdad? Que es una tendencia natural que todos tenemos, ¿verdad? Sino que el grupo de mediación lo que hace es que genera un espacio donde las partes implicadas van a intentar entenderse primero y, segundo, buscar una solución que ellos decidan, ¿verdad? Y que sea, digamos, con unos mínimos y apropiada para las partes, ¿vale? De todos modos, cuando hablamos de acoso escolar, normalmente no intervienen los grupos de mediación. ¿Por qué? Pues porque, por lo que decíamos al principio, hay una situación de desequilibrio y de desigualdad. Entonces, tratar de resolver, de juntar a un acosador y a una víctima para que resuelva esa situación, no es, digamos que este no es el mejor escenario, quizá, ¿verdad? Pero bueno, sí que este tipo de grupos sí que contribuyen mucho más, o sea, contribuye bastante a mejorar la convivencia en un centro educativo. Entonces, lo primero que reciben estos chicos, por supuesto que se ofrecen de manera voluntaria, ¿verdad?, es una formación sobre lo que es un conflicto, ¿verdad?, sobre los tipos de conflicto, cómo funcionan los conflictos, cómo podemos abordar la solución y vuelvo a repetir, el primer paso para resolver un conflicto es que las dos partes puedan decir exactamente lo que piensan sobre la situación que se ha producido, ¿verdad? Incluso, no sé si conocéis esta metáfora de una silla, la silla con el cartelito de la boca y la silla con el cartelito de la oreja, ¿verdad? Que básicamente es el momento que una persona se sienta en la silla que tiene el cartel de la boca, es el momento en el que esa persona va a hablar y la otra se sienta en el cartelito de la oreja y solamente va a escuchar, es decir, no va a contestar ni va a decir lo que opina, ¿verdad? Y estos roles se van alternando, se van cambiando de silla. Y básicamente es poner sobre la mesa qué es lo que ha sucedido y ver qué soluciones pueden encontrar ambas partes pues para resolver la situación, ¿vale? Entonces, por supuesto, una de las cosas que se enseña a los chavales que van a formar parte de este grupo es habilidades sociales, en este caso concretamente lo que es la escucha activa, ¿verdad? Tener, bueno, la capacidad de empatía o ser asertivos a la hora de recibir toda esa información que se está poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bien, de todos modos, yo no sé si esto realmente tiene mucho que ver con lo que estáis buscando con este taller.
Probablemente no, o sí. No, bueno, es que efectivamente eso tiene que estar ahí, es lo que debería implementar el colegio, pero bueno, en este taller, entre otras cosas, creo que era también buscar ideas de cómo actuar, ¿no? Cuando se dan estos problemas, estas cosas en el colegio, que, bueno, no sé, de intentar buscar soluciones a estos conflictos que por desgracia yo creo que se dan en todos los colegios y también en el nuestro, ¿no? Y saber cómo deberían actuar tanto los padres de una parte como los padres de la otra cuando se da un conflicto así y parece que no se está recibiendo una solución adecuada o del todo satisfactoria en el colegio, ya sea porque no es para tanto, a lo mejor es simplemente que la respuesta es que no está habiendo acoso, la respuesta es hay que dejarlo que las cosas sigan su curso, a lo mejor no sé, era ver que tú que nos podías sugerir, que podrías aportar en estas situaciones en las que, como te digo, los protocolos del colegio no consideran a lo mejor suficientemente grave la situación como para activar el protocolo antiacoso, no entran dentro de esa definición, pero sí que hay unos conflictos y hay unas situaciones en las que, bueno, hay chavales que están sufriendo porque sus compañeros o compañeras no les están tratando como... Bueno, les están haciendo la vida en el colegio difícil y entonces entiendo que no hay soluciones mágicas y entonces si cualquier cosa que puedas aportar en ese sentido, desde luego lo ideal sería, pues claro, poder ayudar a las familias de todos del centro a que todos supieran detectar supieran cómo son sus hijos, detectarlo, la disciplina positiva, pero no parece que esa sea una vía rápida ni muchas veces fácil de llegar a ella, ¿no? Una solución más a medio y largo plazo, claro, efectivamente. Vale, pues un poquito partiendo de eso, lo que hemos comentado, de recopilar información sobre todo lo que está viviendo vuestro hijo o hija si existe esta situación. En el caso de que consideréis oportuno, hablarlo con la familia, con los padres de las otras partes, de la parte implicada, de la parte agresora, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de que no sea posible o no consideréis oportuno, directamente, como decíamos antes, hablar solicitar una reunión con el equipo directivo, con las personas, digamos, que se tendrían que encargar de este asunto en el centro educativo y exponer la situación. En el centro educativo tienen la responsabilidad de ponerse en contacto con la familia de la parte agresora, ¿vale? Y abordar una solución, ¿vale? Pero, bueno, aparte de que veo aquí una pregunta, me piden... Sí, Alba pide bibliografía que tiene que irse. Sí, eso sí que bueno, ahora mismo aquí no la tengo, pero sí que os podría enviar para compartir con vosotros y ya me imagino que vosotros... Si quieren nos la haces llegar al AMPA y nosotros a todos los que se han apuntado al taller se los reenviamos. Libros, vídeos también, bueno, pues así bibliografía variada. Todo lo que tú nos envíes se lo reenviamos nosotros. Muy bien. Sí quería compartir, por ejemplo, porque hemos incidido en el tema de la importancia no tanto de los instigadores, pero sí de los reforzadores, ¿verdad? Cuando hablamos de una situación de acoso. Y sí que es interesante porque muchas veces hablamos de la familia del agresor y hablamos de la familia de la víctima, pero quizá es interesante también que cuando se conoce una situación de este tipo en vuestro colegio, a lo mejor mi hijo no está implicado, mi hijo no es ni agresor y mi hijo no es víctima, pero a lo mejor vuestro hijo es instigador, instigadora, o a lo mejor es espectador y espectadora. Entonces, correcto. Si es interesante saber cuál debe ser el rol, porque aquí hemos dicho que era uno de los roles de lo que es el acoso, son estos perfiles, o sea, estas personas, ¿verdad?, que están alrededor, que a lo mejor no actúan directamente, no están implicados directamente, pero la actuación de esta parte, como hemos dicho al principio, es importante, es bastante importante. ¿Por qué? Porque, de hecho, estos grupos que hay alrededor son precisamente los que pueden desactivar, ¿verdad? Pueden desactivar una situación de acoso, ¿verdad? Hay algunos métodos, bueno, concretamente hay uno que se llama el método Kiva, no sé si lo conocéis, que es un método que que viene de Finlandia, como otras cosas buenas así de educación, ¿no? Y que, bueno, que se implanta en algunos centros educativos aquí en España, aunque también lo hacen por una pasta bastante buena, todo hay que decirlo. Pero bueno, un poco la filosofía que tiene este método consiste en, primero, dar formación de manera habitual a los chicos y chicas sobre cultura de convivencia en el aula, ¿verdad?, a través de talleres. Y otra cosa importante en la que ellos inciden
es precisamente en esto que os estoy diciendo, y es que cuando se cuando se actúa sobre los espectadores, ¿verdad? Podemos probablemente conseguir desactivar una situación de acoso, porque lo que estábamos diciendo muchas veces es que el acosador lo que busca es el refuerzo, ¿verdad? Esta sensación de que yo no me siento integrado en el grupo o siento que no soy partícipe de este grupo, pero en el momento, ¿verdad? En el momento que este acoso me ensalza, ¿verdad? Sobre el resto del grupo, yo como acosador lo que busco constantemente es el refuerzo de mi grupo digamos, de palmeros, ¿no? Entonces, si nuestro hijo o nuestra hija no es hay una situación de acoso, pero no es ni acosador ni víctima, pero sí es espectador, es una forma de intervención, hablar con los espectadores y con los instigadores, bueno, no instigadores, por lo menos reforzadores, para que dejen de reforzar al agresor, ¿verdad? Y esto muchas veces directamente desactiva los acosos. Pues mira, eso es interesante también porque en nuestro colegio, según tengo entendido, ha habido algo parecido bueno, no lo sé, no quiero hablar de cosas que no conozco, pero sí que ha habido un caso en el que se ha hablado con reforzadores, como no sé cómo los llamas tú, ¿sí? ¿No? Los observadores de un caso, es que no sé si llamarlo acoso, ya te digo, pero de un conflicto, y se les ha llamado la atención y la respuesta por parte de las familias no ha sido buena, según tengo entendido. Tampoco sé si ha sido buena la intervención por parte o sea, a lo mejor no se les ha transmitido bien a esos chavales, pero no siempre se recibe bien, o sea, el que te digan que tu hijo no ha hecho nada ante la situación de acoso y que eso que te llamen la atención por eso, ¿no? Pero a lo mejor vemos, y lo digo en plural majestático, yo no trato de acusar a nadie, sino que a lo mejor a los padres nos parece que no está bien que se nos llame la atención a nuestros hijos cuando no han hecho nada malo, ellos simplemente no han intervenido. Y me parece muy interesante que efectivamente nosotros como padres tenemos una responsabilidad cuando nuestros hijos son observadores, cuando son reforzadores, aunque sea involuntarios. Simplemente el no actuar, ¿no? Creo que era Desmond Tutu, ¿no? Cuando no tomas partido en una situación de injusticia, en realidad lo has tomado, y lo has tomado por parte Claro. del instigador. Exactamente. Lo que sí que sucede, y es cierto, y volvemos a decir un poco lo que decíamos antes, es que tampoco se puede echar sobre las espaldas de los observadores la responsabilidad de tener una situación de acoso. Porque lo que estamos comentando nosotros ahora es que efectivamente si este grupo de reforzadores queda desactivado, pues el acoso probablemente se diluya o se disminuya bastante. Pero claro, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos, verdad? ¿Cómo estamos cargando sobre la espalda de un chaval que está a lo mejor observando o que se está riendo? Estamos cargando la responsabilidad de tú también estás implicado y tú también tienes que hacer, ¿no? Entonces, es cierto que esto no es fácil trabajarlo, y vuelvo a incidir en lo mismo, y esto se trabaja generando en el aula una cultura de convivencia y de que a todos nos quede claro, ¿verdad?, como alumnos de esta clase, que si se produce una situación de acoso, de violencia de un chaval hacia otro chaval, eso no está muy mal visto en mi grupo, que yo eso lo refuerce, ¿vale? Y no siempre tiene que ser una cuestión de avisar al profesor de que esto se está produciendo, ¿verdad? Porque también esto, como viene aquí en la diapositiva, muchas veces los chicos tienen miedo de que se les acuse de chivatos, ¿no? Entonces, sí es cierto que esto es importante trabajarlo en el aula y que los chavales tengan clarísimo que este tipo de situaciones, ¿verdad?, aunque yo no esté implicado, aunque sea algo que está pasando, ¿verdad?, ahí al fondo de la clase y que no tiene nada que ver conmigo, por lo menos lo que debo hacer es no reforzarlo, ¿verdad? Y no reforzarlo es ni aplaudir, ni reír la gracia del agresor, ¿verdad? Mantener, porque uno no necesariamente tiene que enfrentarse al agresor, ¿verdad? Uno simplemente puede poner una barrera, ¿verdad?, y no participar, ¿no?, de esa situación. Vale, pues más o menos esto era lo que estaba comentando. Muchas veces los espectadores no reaccionan, ¿verdad?, pues por miedo, pues por a mí que me importa si esto no va conmigo, ¿verdad? Y sí es cierto que sin cargarle sobre sus espaldas la responsabilidad de acabar con esto, pero sí es cierto que ellos tienen que tener claro que tienen un papel en todo esto, y no necesariamente es
chivarse, ¿verdad? O llamar la atención, pero simplemente con el hecho de no reforzar al agresor, ¿verdad? Ya sería suficiente, ¿verdad? En muchos casos, lo que estamos diciendo, el agresor lo que busca es el refuerzo de ese grupo, ¿verdad? Y es una manera de las variadas que hay, ¿verdad? Aparte de la intervención directa tanto con el agresor como con la víctima, es una manera de atenuar estas situaciones, ¿no? Bueno, a ver, ¿algún comentario más? Si queréis que incidamos más en algún otro asunto. Si no, Hola, ¿me oís? Sí, se te oye, Vanessa. Adelante. A ver, una cuestión, porque se habla mucho, ¿no? De para ver si tu hijo está siendo acosado o no, qué preguntas puedes hacerles y demás. Y aunque el perfil del acosador, hemos dicho pues que es un perfil que bueno, pues que es alguien que igual tenga ciertos problemas, pero nunca sabes si tu hijo puede ser un instigador, que es lo que hemos dicho, o que esté acosando por alguna razón. ¿Hay alguna forma de que nosotros podamos ver que nuestro hijo está haciendo algo que no debe en ese asunto? Claro. Bueno, claro, porque también, ¿verdad? Lo que te cuenta tu hijo luego a lo mejor no se corresponde con lo que está pasando, ¿no? Porque te cuentas, digamos, su versión edulcorada de su papel, ¿verdad? En esa situación. Sí. Bueno, claro, cámaras en las clases, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad preguntando lo que estábamos comentando antes, preguntando de manera abierta, preguntando, haciendo sentir al chico o a la chica que no le estamos necesariamente juzgando ni criticando por lo que está sucediendo, que incluso si es solamente un observador o un espectador, que por supuesto no lo que decíamos antes, que no sienta la responsabilidad de esa situación, pero que sí que es importante para poder resolver la situación que ofrezca la información más detallada posible, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Claro, aquí no solamente está el factor de los padres, de las madres, también hay un señor o una señora en la clase, ¿verdad?, que es el profesor, y quién mejor muchas veces que los profesores para saber exactamente lo que está sucediendo en este grupo, sobre todo en primaria, cuando un profe pasa muchas horas con su grupo. Los profes saben muchas veces qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, y tampoco deberían hacer, como digamos, la vista gorda, ¿no?, de este tipo de situaciones. Y esto, igual que lo decimos con las familias, pues deberían hacerlo los padres también, los profesores también, ¿no? A ver, voy a poner aquí una diapo sobre esto. Vale, entonces, por supuesto que no pasar ni una, ¿verdad? Cuando dejas pasar una en una clase, pues estás dando pie a que pueda repetirse esta situación. De nuevo, algo a lo que estábamos hablando antes, cuando hablamos de los padres y de las madres, escuchar a tu alumno sin juzgar, ¿verdad? A los alumnos sin juzgarles, ¿vale? Sin decirles lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo que estamos diciendo aquí es, no sé si se ve que es un poco pequeño esto, mirar un poquito más allá, ¿verdad? Es decir, no solamente hay situaciones que no son explícitas en el momento, ¿verdad? Pero sí que hay situaciones que nos pueden dar pie a que pueda estar sucediendo algo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ver a un alumno de mi grupo, de mi clase, que está en el recreo, que no juega con otros alumnos, o que no sale al patio, o que siempre se va a la biblioteca, ¿verdad? Esto no es un síntoma de que hay un acoso o que hay un tipo de acoso escolar, algún tipo de conflicto, pero es decir, no es un síntoma directo, pero sí que es un síntoma indirecto de que algo está sucediendo, ¿verdad? Y lo mismo que decíamos con las familias, si estás sospechando algo, ¿verdad? Si piensas que hay una posible solución, pues hay que tomar una acción, ¿verdad? No hay que dejar pasarlo. Ahora, en los últimos tiempos, el acoso escolar, pues estamos viendo que está como un poco más presente, ¿verdad? Y sí que los profes tienen más conciencia de todo esto y las familias también. Pero claro, venimos de una cultura donde todo este tipo de cosas pues han sido cosas de chiquillos, ¿no? Cosas de chicos que toda la vida han pasado y que no le hemos dado importancia, pero en realidad todas las personas que han sufrido algún tipo de acoso en su infancia, pues esto les ha afectado en general bastante, incluso a medio y largo plazo, con lo cual hay que trabajar sobre ello, por supuesto. Hola. Hola. No sé si me oís. Buenas, Sí. es que no puedo activar la cámara, perdón.
Yo quería preguntar, sobre todo cuando los niños son más pequeños, que cuentan un poquito peor las cosas, no ya en una situación que claramente veamos que es de acoso, sino cuando empiezan a manifestar que en el colegio pues hay niños que pegan habitualmente, que a lo mejor pues te cuentan, pues mira, es que hoy me ha pegado este niño y tú ves que ese niño la semana siguiente pues es que me ha pegado otra vez y un día viene con un golpe, tal. Con los niños pequeños se asumen como que es la forma de jugar y que se pegan y ya está, y que no siempre lo hemos asumido como normal, pero ¿en qué momento podemos considerar eso como un problema y sobre todo cómo afrontarlo cuando son tan pequeños? Porque yo no sé si igual estamos dando demasiado gravedad si hablamos con el profesor o si hablar directamente con la familia, o un poco qué nos aconsejas. Sí, hombre, yo creo que si estas situaciones se producen en el aula, directamente hay que hablar con el profesor. Es el profesor el que tiene que abordar este tipo de situaciones. Si es un caso esporádico, pues a lo mejor se puede dejar pasar en alguna ocasión, pero por supuesto que si se repite en el tiempo, yo creo que es claro y evidente, ¿no? Que en el centro educativo el profesor tiene que tomar medidas al respecto, ¿vale? Y lo que decíamos un poco antes, tampoco es solución decirle a tu hijo o a tu hija que se defienda, ¿vale? Que esto es muy habitual, pues pégale tú. Bueno, a lo mejor si en algún momento lo hace, bueno, pues podríamos decir, pues bueno, defensa propia, por supuesto, pero volvemos a decir lo mismo. Si decimos que la solución a que alguien le está pegando es que le estamos cargando sobre su espalda la responsabilidad de que tenga que buscar una solución, cuando hablamos de niños pequeños, pues estamos, ¿verdad? Estamos cargando una responsabilidad que no les corresponde. Es el profesor el que en el aula tiene que tomar medidas sobre esto y, sobre todo, yendo un poco más al tema de la prevención, es el profesor, la profesora, ¿verdad?, del aula, la que tiene que generar un clima de convivencia en el que este tipo de cosas pues no sean aprobadas o que sean inmediatamente abordadas en un aula, ¿vale? Y esto es como tiene que ser. Y para eso están los profesores también, sobre todo cuando son pequeños. No solamente es el tema de aprender a contar, ¿verdad? Operaciones matemáticas, aprender lenguas, sino que los profesores están también para enseñar a convivir, ¿vale? Y esto tiene que ser así. Gracias. Y es que yo creo que uno de los problemas es que si empezamos a ser permisivos desde tan pequeños con que entendamos como normal que los niños peguen y que no pasa nada, pues creo que eso a lo mejor con el tiempo acaba derivando en que efectivamente se normalizan agresiones físicas y verbales al resto de los compañeros. Entonces, por eso me preocupa un poco abordarlo desde que son más pequeños, que es más difícil hablar con ellos, pero que a lo mejor sí que es más importante. Muchas gracias. En cualquier caso, también claro, esta situación, si se da en un aula, pues volvemos a decir lo mismo, la responsabilidad no deberíais cargarla vosotros como padres. Bueno, hay una responsabilidad, por supuesto, a la hora de tomar de tomar acción sobre esto, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que quedar claro, ¿verdad?, dónde está la responsabilidad de cada quien en cada situación, ¿no? Y igual que tú cuando estás en el parque, pues con tus hijos, pues el responsable eres tú y si hay un conflicto, tú tienes que intervenir. Pues si el conflicto se produce en un aula, es el propio profe, la propia profe la que tiene que intervenir en ese caso concreto y, sobre todo, vuelvo a insistir, para adelantarnos a que esto suceda, ¿verdad? Y, por supuesto, no se trata de reprender a los chavales, porque los chavales van al colegio a aprender y esto también van a aprenderlo, ¿verdad? A convivir se aprende y para eso necesitas una persona que te enseñe a hacerlo. No solamente que te castigue por hacer cosas, sino que te enseñe que tus acciones, ¿verdad?, son diferentes de quien tú eres, ¿vale? Entonces, no se trata de juzgar a las personas, a los chavales, sino de juzgar las acciones. El problema, Fernando, que estoy muy de acuerdo con esto que acabas de decir, de la responsabilidad de los profesores, es que muchas de las veces se da en espacios donde no hay profesores como tal, sino que hay cuidadores, hay otro tipo de personal que a lo mejor no está tan familiarizado con ese tema y tan en profundidad y la gravedad que ello conlleva. Entonces lo dan como un visto, que dice lo que comentaba la otra persona anteriormente, pues que dan un visto como un poco, bueno, no pasa nada, son muchachos, están jugando, no veo por aquí, no veo por allá, soy joven y no me hago tan responsable de las cosas porque mismamente yo soy tan responsable, como me refiero a los momentos de patio y otros momentos extraescolares, como puede ser comedor tal, que también se pueden dar estos conflictos y que incluso a lo mejor ellos, que ya son adultos algunos, aprovechan más esa dejadez por parte de ese personal
para fomentar más esto. Sí, sí, lo típico de la hora del comedor es cuando arreglamos las cuentas, ¿no? Bueno, pues efectivamente, mira, nosotros hemos dado talleres de prevención de acoso escolar con personal no docente, con los monitores de comedor. Y esto mismo también es una responsabilidad del centro educativo. Es decir, formar, bueno, el centro educativo, la empresa que suministre los monitores de comedor, formar a los monitores o a las personas que estén ahí en detectar este tipo de situaciones. Es que si tú estás trabajando con chavales en estas circunstancias o en casi cualquiera, ¿verdad? Si eres monitor de campamento, también tienes que tener una formación, una preparación para saber qué es lo que tienes que hacer en estas situaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso de que esto no se produce, de que no hay una preparación o que estas personas no saben qué es lo que pueden hacer o no saben cómo detectar una situación de acoso, pues mal, ¿verdad? Lo que decíamos de los profes no solamente están para enseñar matemáticas, sino que también están para enseñar a los chicos a convivir. Pues los monitores de patio y comedor tienen que saber que están en un espacio con un grupo de chavales, que estas circunstancias se pueden producir y precisamente muchas veces, precisamente por eso, estas situaciones se producen más, ¿verdad? O de manera más escondida en estos espacios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no están los profes, ¿vale? Y porque hay muchas veces a lo mejor hay monitores insuficientes. No hablo de vuestro cole porque no lo conozco, pero muchas veces no hay monitores suficientes, ¿verdad? O no están preparados para detectar estas situaciones y es justo ahí cuando se producen. También es cuando no hay, en las horas de comedor, es cuando no hay una estructura, ¿verdad? Que es la que puede haber por la mañana, la estructura temporal, la que tú tienes una hora de entrada a clase, tienes un profesor ahí, luego tienes una hora de salida, ¿verdad? Los comedores, este tema está un poco más diluido, ¿verdad? Antes de despedir, porque vamos a despedir ya, en breve, venga, vamos a comentar más cositas que a lo mejor pensabais que íbamos a abordar algún asunto en el taller y no hemos abordado, pues a lo mejor es el momento. Pues, hola, Hola. soy Lorenzo. Perdón, es que no he podido asistir al taller en su totalidad, entonces a lo mejor lo habéis ya dicho y me lo he perdido, entonces os pido perdón de antemano si fuera el caso. Yo he oído hablar mucho de las víctimas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué hacer en el caso de que nuestro hijo sea el maltratador o el carnéfice? ¿Cómo se puede abordar ese tema? También para que nos lo cuente, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, si nos dicen algo al respecto, entonces sabemos que ha sido testigo o cómplice o incluso el ejecutor de ese tipo de maltrato. ¿Cómo podemos abordar eso sin que nos mienta? Porque entiendo también que ir, no digo agresivos, pero ir acusando o preguntando muy como un inquisidor puede darnos el resultado de que nos cuente lo que queremos oír, ¿no? No, yo no he sido, yo no he hecho nada, yo no he visto nada. ¿Cómo se podría abordar ese caso? Gracias. De nada. Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque tendemos siempre, que es una cosa que sí que hemos hablado un poquito al principio, a siempre poner los malos y los buenos, y es cierto que, por supuesto, no vamos a eludir la responsabilidad que tiene la parte agresora. Pero, en definitiva, cuando hablamos de niños, sobre todo en la edad que estamos hablando, de la que estamos hablando de dos personas que, de alguna manera, una sufre más que la otra, por supuesto, que es la víctima, pero la persona acosadora también no se encuentra en una situación en la cual podamos decir que se apañe él o se apañe ella, ¿verdad? Hay que buscar una solución educativa también para estos chavales, ¿no? Bueno, de hecho es lo más importante porque es el elemento disparador del acoso, es el acosador, básicamente. Bueno, pues efectivamente es una cosa que hay que hablar con el chaval, ¿verdad? Y sí que es interesante buscar, es un proceso parecido quizá al que hablamos de qué hacer con la víctima y tiene que ver con preguntar, ¿verdad? Nosotros cuando formamos a los chicos en mediación escolar, lo que les decimos
es que cuando se sientan las dos partes en conflicto, en ese momento no hay ningún culpable, ¿vale? No se ponen etiquetas de quién es el que ha pegado a quién, ¿verdad? Sino que lo primero es que las dos partes exponen el porqué o las motivaciones que hay detrás de sus comportamientos, ¿verdad? Y esto es súper importante, lo que decíamos antes, el no etiquetar, ¿verdad? Porque en el momento que etiquetamos, pues poco podemos hacer a nivel educativo si ya le estamos poniendo la etiqueta, ¿verdad? Es cierto que nosotros aquí estamos etiquetando todo el rato, hablamos de acosador, hablamos de víctima, pero cuando intervenimos con ellos es mucho más interesante hablar de conductas y no hablar digamos, de categorías, en este caso, pues eso, las etiquetas que estamos poniendo o roles, ¿verdad? Entonces sí que es bueno preguntar y el mismo proceso, no juzgar cuando te está contando algo y dejar que salga todas esas motivaciones. Y bueno, y por supuesto sí que hay que intervenir. Yo sí que creo que siempre, tiene que haber una cuestión normativa y sancionadora para empezar, porque las normas están para cumplirse en todos los sitios, ¿verdad? Y en los sitios educativos también. Y sobre todo hay que tomar medidas para que las agresiones, pararlas inmediatamente en el momento que se detectan, ¿vale? Es decir, no perder tiempo en el de, bueno, vamos a ver por qué esto por qué ha sucedido, ¿verdad? Cuando las agresiones pueden seguir manteniéndose en el tiempo si no tomamos medidas inmediatas, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo trabajar con estos chicos? Pues efectivamente hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo ahí profundo, ¿verdad? De por qué están agrediendo, ¿verdad? Yo sí conozco algún caso porque también es cierto que pensamos siempre en el malote cuando hay un caso de agresor, ¿verdad? En el malote es la malota que va abusando de los demás, pero puede perfectamente haber casos de acoso escolar de alumnos, entre comillas, normalizados, ¿vale? Y esto pueden ser acosos escolares circunstanciales, que a lo mejor no tienen el perfil, ¿verdad?, de matón típico, pero sí que por determinadas circunstancias, incluso a lo mejor solamente en un ámbito muy concreto, no sé, por ejemplo, puedo pensar acosos que se producen solamente en clase de gimnasia, por ejemplo, de educación física, de un alumno hacia otro, pero que en otros entornos no se produce, ¿verdad? Y es por las características de ese espacio y de ese momento, ¿verdad? Entonces, sí que muchas veces simplemente con preguntar, ver las motivaciones que tiene ese chico o esa chica y transmitirle la idea firme y contundente de lo que se le va a pedir es que deje de tener esas conductas, ¿verdad? No estamos hablando de castigar ni de echar en cara nada, sino que deje de tener esas conductas. Muchas veces, simplemente con esto, sobre todo cuando los chavales son pequeños, pues incluso pueden reaccionar, ¿no? A mí me está gustando bastante. Yo no es el caso de que tenga ningún motivo para eso, pero estaba muy interesada en el tema. Además, estos temas me interesan bastante. Y quería proponerte, de los centros educativos, como has comentado antes, tipo Finlandia y demás, añadir algún programa o algo así que ya desde pequeñitos, desde bastante pequeños, les motive a forma de organizar el aula, de que todos son como compañeros, el respeto hacia unos y hacia otros, ninguno más de poder hacia otro. No sé cómo. Sí. ¿Habría alguna? ¿Ahí está implementando en algún centro? ¿Sabéis si se va a implementar o si tiene, no sé, interesante? Sí. Bueno, en realidad esto es algo que es bueno que hagan los centros educativos o directamente de manera individual los profesores. Y tiene que ver con cómo gestionas tu grupo, ¿no? Tu grupo, tú como tutor de un grupo, pues cómo lo gestionas, ¿no? Bueno, hay algunos sitios donde se potencia más este tipo de cuestiones y hay otros sitios que donde menos. Yo creo que depende mucho del profesor. Muchas veces nos quejamos de los sistemas educativos, pero, o sea, de los rígidos que son, ¿verdad? A veces son rígidos en cuanto al currículum, ¿verdad? En cuanto a lo que se tiene que dar, ¿verdad? De lo que se tiene que examinar un alumno. Pero ahora, en cuanto a las metodologías y el trabajo en el aula, es una cuestión que tú te puedes autoorganizar y tú puedes tomar tus propias decisiones, ¿no? Entonces, bueno, sí, si os interesa, os puedo enviar algún tipo de proyecto al respecto. Por ejemplo, el que he comentado hace un rato, que
no, parece que me llevo yo comisión, pero para nada. Lo que pasa es que es un método así conocido, que es el método activa que decíamos. Básicamente lo que se hace es generar un clima. ¿Y cómo generas un clima en la clase? Pues de muchas maneras. Lo puedes generar a base de un tipo de talleres donde se, entre comillas, obligues a los chavales a reflexionar sobre esto, ¿verdad? En muchos centros, en muchos institutos, los chavales esto les suena a cosas que pasan por ahí, ¿verdad? Esto no se da una formación específica, no se les prepara, no se les conciencia sobre este asunto, ¿verdad? A veces la concienciación te llega pues porque ha habido un caso, ¿verdad? Y de repente todo se activa, pero esto debería ser algo que tiene que ver con el día a día, ¿no? Y que, pues eso, que lo que hace es que mejora el clima de la clase. Y además os digo una cosa, está demostrado que cuando el clima y el ambiente de una clase es bueno y es positivo y hay un clima de respeto y de buena convivencia, con todas las pequeñas imperfecciones que puede haber, por supuesto, pues incluso esto aumenta el rendimiento académico. Entonces, bueno, lo que hacen los de Kiva, por ejemplo, es esto, es dar una formación en las horas de tutorías, ¿verdad? Dar unos talleres sobre todo este tipo de cosas, lo que hemos estado hablando ahora, y sobre todo lo que hay que hacer en el caso de que se dé una situación de este tipo. Tú como alumno, tu responsabilidad, qué es lo que tienes que hacer cuando se presenta una situación de este tipo, así de sencillo. Y luego lo que hacen es poner mucho foco en cuando se produce un caso, poner mucho foco en los espectadores, lo que decíamos antes. Es decir, que no haya nadie, cuando tú de repente empiezas a acosar a otro compañero del centro educativo, que no haya nadie que te vaya a reír la gracia, que no haya nadie que te vaya a aplaudir. Si tú no tienes público, ¿verdad? Si tú eres monologuista y vas a hacer un monólogo de humor y no tienes público, no lo haces, ¿verdad? Pues esto es un poco lo mismo. Lo que buscan muchas veces los agresores es lo que muy bien hemos dicho al principio, ha dicho una compañera, es yo quiero sentirme protagonista de este grupo, pero no una parte más, sino quiero ser el líder, y en este caso el líder agresivo, porque no he aprendido a integrarme en un grupo de una manera saludable. Yo considero que esta es la manera en la que soy algo en este grupo, ¿verdad? También hay profesores que lo que hacen es que asignan tareas a todos los alumnos sí o sí, porque ya sabéis que cuando tú tienes una tarea en tu grupo, una responsabilidad, pues no sé, el que apunta a tal cosa, el que lleva el orden de la palabra en clase cuando la gente hable, cualquier tarea que te dé una responsabilidad, eso es incrementar tu pertenencia al grupo. Si tú eres la persona que tomas nota cuando la gente tiene que hablar en clase, pues tú te sientes parte del grupo. Entonces, todo aquello que consiga que yo me sienta parte de un grupo, es decir, todo aquello que me ayude a integrarme en un grupo y a sentir que soy aceptado por el grupo, todo esto contribuye de manera preventiva a que nadie necesite llamar mucho más la atención de otra manera. Bueno, yo me comprometo a mandaros mi bibliografía, algún proyecto de estos que estamos comentando, para que conozcáis así un poquito más con detalle, si queréis estar en internet también. Y que me voy a tener que despedir ya, que tengo una clase ahora después. Claro, Fernando, te lo agradecemos mucho tu participación, tu sabiduría, que la hayas compartido con nosotros y este rato largo que hemos pasado, te lo agradezco mucho, te lo agradecemos todos en nombre de Lampa y nada, esperamos a que nos mandes eso y muchas gracias a todos los asistentes también por haber participado, por haber asistido a este taller. Fernando, lo dicho, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros, que fíjate que hemos aguantado 16 aquí, es decir, esto es un mérito. No, ha estado muy bien. Eso es porque lo que decías era muy interesante. Bueno, pues muchas gracias y nada, seguimos en contacto para otras ocasiones. Muy bien. Pablo. Hasta la próxima, entonces. Gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias. Lo veo aquí leído en el chat, ¿eh? Os agradezco los agradecimientos, nunca mejor dicho.